Bueno, listo. Entonces, vamos a calcular estas compuestas con sus respectivos dominios. A ver, más preguntas sobre el quiz. Qué pena. Tranquilo, Alejandro, no pasa nada. Juliana, ¿cuántas preguntas va a tener el quiz? Yo creo que son unas 4, más o menos, de las mismas preguntas que tiene la tarea, ¿listo? Que son, si ustedes ya miraron algunas preguntitas de la tarea, se pueden dar cuenta que son muy rápidas de responder, ¿no? Entonces, unas 3 o 4 3, 4 o 5 de la tarea, ¿listo? Más o menos de ese estilo. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Listo, entonces ahora sí hagamos las compuestas. Entonces vamos con la primera. F compuesto de F. ¿Listo? Entonces F compuesto de F de X es igual a... entonces es F evaluado en F de X y esto es igual a F de X es raíz de X. Y esto es... Entonces fíjense que ¿qué hacíamos para calcular las compuestas? Entonces lo que hacíamos era cada vez que apareciera X sustituíamos por la función. Entonces en este caso esto va a ser como raíz de la raíz de X, ¿no? Y esto pues se puede multiplicar, esto es lo mismo que la raíz cuarta de X, ¿cierto? Raíz cuarta de X. Y bueno, ¿cuál es el dominio de raíz cuarta? Entonces, ¿cuál es el dominio? Escribamos acá, ¿cuál es el dominio de F compuesto de F? Pues es... fíjense que para poder calcular la raíz cuarta de un número, yo necesito que el número sea positivo, entonces, o cero. Entonces, el dominio de F compuesto de F es el intervalo cerrado en cero hasta más infinito. ¿Listo? Ese es el dominio de F compuesto de F. ¿Es claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Mario, yo tengo una pregunta. Dígame. Si pues yo puedo poner en dominio los reales positivos y al poner reales positivos, ¿está incluyendo el cero o no lo incluye? No, no lo incluye. El cero no es un número positivo. Entonces, si usted lo quiere poner como reales Ok, positivos, le toca agregarle el cero. O sea, así como lo que estoy escribiendo yo acá. Reales perfecto. positivos unido con el cero. ¿Listo? Ok, gracias. ¿Listo? Listo. Entonces, sigamos. B. G compuesto F. Listo. Profe, Entonces, dime. y una pregunta con eso mismo. O sea que si podemos reales, o sea, todos reales menos los reales negativos, ya se incluye el cero. Sí, por ejemplo, esa sería otra forma de escribirlo, un poco rara, pero también es correcta. Es como reales menos reales negativos. Eso también se podría escribir así. También es correcto. Vale, gracias. Ok. Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. Es que resulta que en la tarea, en la plataforma para el quiz, en la tarea que usted dejó, hay un ejercicio en donde hay una función constante y nos piden hallar el rango. Pero resulta que como yo lo escribo, no me lo acepta la plataforma. Más o menos cómo se debe escribir. Digamos, si la función es f de x igual a 5, por decir algo. Ahí el rango de f debería ser el conjunto cuyo único elemento es el 5, por ejemplo. ¿Listo? Sí, pero es que, digamos, ahí me dice, no, es que este está diciendo que es un número real. Entonces, no, digamos que no me lo acepta. Debería poder ponerlo entre corchetes. Si lo pone entre corchetes, yo creo que se lo acepta. Si pone el 5 solo, no. Pero tiene que No, ponerlo yo como puse los entre corchetes. corchetes. Bueno, pues ya tendríamos que entrar a mirar, ¿listo? Entonces, Vale, sí, señor. pero tranquilos, o sea, si algo así pasa, yo lo califico manualmente y ya, no hay ningún problema. O sea, no es que vayan a perder el quiz porque pues no supieron poner un corchete o algo así, no. Eso no, pues eso no tiene sentido. Entonces, sí, si llega a pasarles algo así en el quiz, me avisan y yo lo califico manualmente, ¿listo? Dice Lindsay, creo que acepta solo notación de intervalos. Ok, o sea, pues digamos, si yo lo quisiera poner en intervalos, de pronto probando así, a ver, intervalo cerrado de 5 a 5, por ejemplo. De pronto así, lo acepte. Si alguien sabe por dónde entra a la plataforma, yo les mandé el link, ¿no? Entonces, ahí en el link dice Juan. Ah, bueno, es que hay personas que
por conflicto de horario o por alguna razón se inscribieron un poquito tarde. Entonces esas personas que no están teniendo acceso, por favor, mándenme un correo con los códigos, ¿listo? Un correo con el código y yo le envío eso al administrador y él los incluye en la plataforma, ¿listo? Pues la gente que tiene ese problema probablemente es por eso, porque se inscribieron, digamos, después de cierta fecha, ¿listo? Bueno. Entonces me escriben un correo con los códigos, ¿listo? Bueno. Entonces el B. G compuesto F. ¿Listo? Entonces G compuesto F. Evaluado en X, esto es G de F de X, ¿cierto? Y F de X era raíz de X, entonces esto es G de raíz de X. ¿Listo? Entonces, G de raíz de X, entonces, ¿esto qué es? Fíjense que esto es la raíz. Entonces, fíjense, donde está X en la expresión para G, sustituyo por raíz. Entonces, esto es como 2 menos raíz de X. ¿Listo? Esa sería la función. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calculo yo el dominio de esta función? ¿Cómo calculo yo el dominio de esta función? Entonces, una cosa que yo puedo hacer para calcular ese dominio es fijarme que hay dos restricciones. Dos restricciones. Así que aquí hay dos restricciones. ¿Cuáles dos? Pues primero yo voy a poder calcular la raíz más interna. Entonces, para poder calcular la raíz más interna, o sea, esta que voy a subrayar aquí, para poder calcular esta raíz más interna, yo necesito que lo de adentro sea positivo, que sea mayor o igual que 0. Entonces, la primera restricción, que X tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cuál es la otra restricción? A ver, alguien que me diga. Que hoy sí están como participativos, entonces aprovechemos. ¿Cuál es la otra restricción para calcular ese dominio? La raíz de X no podría ser, como no podría dar 2. Perdón, no podría dar un número negativo. O sea, lo que de X, la raíz de X no podría, pues con la resta del 2, dar un número negativo. Exactamente, ¿no? Esa es la otra restricción. O sea, lo que está dentro de la raíz grande, tiene que ser mayor o igual que 0. Bien. O sea, eso es que 2 menos raíz de X tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Listo? Estas son las dos restricciones que tengo que considerar. Entonces, listo. Entonces resolvamos esta restricción. Esta desigualdad, esta ya está resuelta, entonces resolvamos esta. Entonces fíjense que esto me queda 2 mayor o igual que raíz de X. Entonces, cuando la raíz de X es menor o igual que 2, pues esto pasa solamente si, solamente si X es menor o igual que 4, ¿cierto? Bueno, y pues mayor que 0, claro, mayor o igual que 0, para poder calcular la raíz. Bien, entonces, o sea, la raíz, fíjense lo que dice ahí, ¿no? Entonces dice que ¿para qué números X la raíz es menor o igual que 2? Entonces la raíz es menor que 2 si el número es menor que 4. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? Entonces fíjense que el dominio es como intersectar estas dos cosas. Es como tomar la solución de la primera restricción, que es el intervalo cerrado en 0 hasta más infinito, e intersectarlo con el intervalo que va desde 0 hasta 4. ¿Listo? Y pues esa intersección, fíjense que 0, 4 está contenido en 0 infinito, entonces la intersección me va a dar 0, 4. Bien. Ese va a ser el dominio. Este va a ser el dominio de G compuesto F. ¿Listo? ¿Está bien eso? ¿Es claro? Listo. Pues pasemos al tercero. El tercero es F compuesto F. Pues, ¿qué es F compuesto F? Bueno, pues F compuesto F es F. Perdón, F compuesto F ya lo había hecho. Ah, yo ya había hecho F compuesto F. No, entonces, perdón, es que el C está mal escrito. El C es... es que escribí todo mal, perdón. El enunciado del C es F compuesto G.
Queda escrito todo esto mal. F compuesto G. Y el enunciado del D es G compuesto G. ¿Listo? G compuesto G. ¿Listo? Entonces, ahora sí. El tercero, entonces, es F compuesto G. Listo. Entonces, esto es F compuesto G, que es F de G de X. Y G de X es raíz de 2 menos X. Entonces, esto es F de raíz de 2 menos X. Y F, ¿qué es? Es sacarle raíz al número. Entonces, dice que F de raíz de 2 menos X es la raíz de 2 menos X. ¿Bien? Y pues las raíces se pueden multiplicar. Esto me va a quedar raíz cuarta de 2 menos X. ¿Bien? ¿Cuál es el dominio de esa función? Pues, ¿cuál es la restricción? Entonces, dice que para calcular el dominio, pues, vamos para calcular el dominio, pues lo de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, 2 menos X es mayor o igual que 0. Resuelvo esta desigualdad, la puedo resolver, por ejemplo, diciendo que 2 tiene que ser mayor o igual que X. Es decir, que el dominio de F compuesto G es el conjunto que va desde, fíjense que son los X menores o iguales a 2, entonces va desde menos infinito hasta 2, cerrado en 2. ¿Listo? ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario? ¿Duda? ¿No? Ok. Entonces hagamos el último. Profe, yo sí tengo una duda, profe. Dígame, Federico. El dominio, ¿por qué arriba tiene dos restricciones, aquí solo tiene una? Básicamente es por la forma en que quedó la compuesta, ¿no? O sea, porque básicamente acá en este dominio de acá teníamos dos raíces diferentes, ¿no? Dos raíces diferentes. O sea, una raíz adentro y una raíz externa. Por eso hay dos restricciones. Mientras que en este ejemplo, claro, también hay dos raíces, pero como ellas se pueden multiplicar, al final nos queda una sola. Bien, esa es la diferencia. Yo digamos claro, que no. gracias. Sí, digamos que hay, digamos en el B no puedo simplificar las raíces. O sea, si me aparecen siempre dos raíces y ya. Mientras que en el C, esas dos raíces las puedo convertir en una sola. Por eso solo aparece una restricción. ¿Alguien dijo que no? ¿No qué? ¿Hay grupo de WhatsApp? No, creo que no. Bueno, si quieren, ármenlo entre ustedes. Yo. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, hagamos el último. Hagamos el último. El D. Listo. Entonces el D es, a ver, ¿cómo lo anoté yo acá? Este es G compuesto G. Entonces voy a calcular G compuesto G de X. Entonces esto es G evaluado en G de X y G de X es raíz de 2 menos X. Entonces esto es G de la raíz de 2 menos X. Y esto es igual a... Entonces, ¿qué hace G? Entonces, quedamos acá en un ladito G. G de X era igual a raíz de 2 menos X. Entonces lo que hace es sacarle la raíz al número 2 menos X, pero acá X es esta raíz que está aquí adentro. Entonces es 2 menos X. ¿Listo? Entonces esa es la compuesta. Y pues hay que calcularle el dominio. Fíjense que este se parece al B. O sea, ahí voy a tener dos restricciones. O sea, porque esas dos raíces ahí no las puedo simplificar. No las puedo volver una sola de ninguna manera. Entonces voy a tener que hacer dos restricciones nuevamente. Entonces acá tenemos dos restricciones. ¿Listo? ¿Cómo son las restricciones? Bueno, pues primero, como antes, ¿no? Lo que está dentro de la primera raíz, de la raíz más interna, digamos, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, esto tiene que ser mayor o igual que 0, pero también todo lo que está dentro de la raíz más grande también tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, primero es que 2 menos X sea mayor o igual que 0, y además que 2 menos raíz de 2 menos X sea mayor o igual que 0. ¿Listo? Ambas. Entonces, bueno,
resolvamos esas desigualdades, entonces esto me queda, aquí esto me queda que 2 es mayor o igual que X. Ahí tienen el grupo de WhatsApp. Bueno, listo. Entonces 2 menos X mayor o igual que 0 es 2 mayor o igual que X. Esto son los X menores o iguales que 2. Entonces la solución de esto es desde menos infinito hasta 2 cerrado en 2. ¿Listo? Eso por un lado. Por otro lado vamos a resolver la raíz. Entonces la desigualdad con raíz. Entonces 2 es mayor o igual que la raíz de 2 menos X. ¿Listo? Entonces, ¿eso cuándo pasa? Cuando 2 es mayor que la raíz de 2 menos X, pues yo puedo elevar al cuadrado acá. Elevar al cuadrado acá y esto me queda 4 mayor o igual que 2 menos X. ¿Cierto? Y pues ya aquí resuelvo la desigualdad. Bien. ¿Cómo pasé de aquí a acá? Elevando al cuadrado, básicamente, ¿no? Voy a ponerlo aquí en rojo para recordar qué fue lo que hicimos acá, en rojo. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Entonces, elevamos al cuadrado a ambos lados. Bien. Esto solamente lo puedo hacer si tengo en cuenta esta desigualdad del otro lado, ¿no? Que 2 es mayor o igual que X. ¿Listo? Entonces, esto me queda 4 mayor o igual que 2 menos X. Entonces, puedo pasar la X a un lado y los números al otro. Me queda entonces que X es mayor o igual que 2 menos 4, que sería menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la solución de esta parte? Son los X mayores o iguales a menos 2. Entonces, va desde menos 2 hasta infinito. ¿Bien? Entonces, al final de cuentas, entonces, ¿cuál va a ser el dominio de G compuesto G? Esto pues va a ser el intervalo desde menos infinito hasta 2 intersectado con el intervalo desde menos 2 hasta más infinito. Que si uno hace la intersección, pues esto no es otra cosa que el intervalo cerrado que va de menos 2 a 2. ¿Listo? Uno puede hacer ahí la grafiquita y se da cuenta que ese es el dominio. ¿Está bien eso? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una. Al momento de escribir el dominio, ¿importa el orden en el que se ponga el intercepto? Sí, ¿cierto? O sea, lo que usted quiere decirme es si yo podría poner acá primero este y luego este. Sí, esa es mi pregunta. No, eso no importa. Puede ser en cualquier orden la intersección. Lo que sí es muy importante es cuando uno escriba los intervalos que estén en el orden que es, ¿no? O sea, este intervalo de acá, ese sí, el menos 2 va primero que el 2, eso sí, seguro. Ah, sí, Pero, sí. Me listo. refiero en la unión. Sí. En la intersección pueden ser en cualquier orden, no pasa nada. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, sospecha? ¿No? Bueno, entonces, ya habiendo hecho esta parte de compuestas, pues ya les queda para que ustedes practiquen, pues de los ejercicios propuestos en el programa o de la tarea que yo ya les puse, que no es calificable, repito, 60 ejercicios, pues no es calificable, solamente para que ustedes pues estudien un poquito. Igual pues eso lo voy a seguir haciendo periódicamente, les voy a poner ahí tareas, pero no, la mayoría no calificables, ¿listo? Habrá alguna que sí, pues nos ponemos de acuerdo, la podemos poner como calificable, ¿listo? Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de funciones exponenciales. ¿Listo? Función exponencial y logarítmica. Entonces, de las cuales habíamos hablado pues como muy rápidamente hace algunas clases, pero ahorita ya pues vamos a hablar un poco más en detalle de ellas. ¿Listo? Entonces, función exponencial. Listo. Entonces recordemos pues lo que es una función exponencial, hemos hablado de ella. Dice Cristian, profesor, los 60 ejercicios de la plataforma son una tarea calificable o trabajo autónomo. No calificable. O sea, es lo que si ustedes lo quieren hacer, las que ustedes quieran hacer, como lo quieran hacer, ¿listo? Por eso le puse intentos ilimitados, ¿no? En el quiz no, pues en el quiz solo van a tener un intento.
Esta, pues, como es de practicar y es para que ustedes estudien, pues va a ser, tiene intentos ilimitados, pueden ustedes ver las ayudas, etc. Pero ya en el quiz, pues no. Entonces esto no es calificable, ¿listo? Los 60 ejercicios. Profesor, una pregunta. En Dime. el quiz demora toda la hora. O sea, completa la área. No, el quiz va a empezar faltando media hora, pero yo les voy a dar media hora más después de la clase. Me explico. El quiz empieza mañana, el jueves la clase empieza a las 12:30, entonces va a empezar a la 1 de la tarde. En la primera media hora ustedes pues me pueden preguntar, etcétera, y yo les dejo media hora más, pero pues ya ahí no voy a estar yo, ¿listo? Pues por si acaso a alguien se le cayó el internet o bueno, lo que sea, ¿listo? Entonces tiene una hora, pero no es exactamente la hora de la complementaria, ¿listo? Bueno, funciones exponenciales. Ay, Entonces, profe, qué pena. dime. Es que se me cortó ahorita cuando estaba explicando a qué hora se habilita el quiz, qué pena. Se habilita mañana a la 1 de la tarde. ¿Listo? Entonces, van a tener la última media hora de la complementaria más media hora después. ¿Listo? Entonces, yo les voy a aclarar dudas o la plataforma, o si, no sé, si la plataforma no les están dando bien, pues yo voy a tratar de resolver ahí en la primera media hora. Y en la segunda media hora, ya ustedes están solos, pues. ¿Listo? Entonces, se habilita la 1, se cierra a las 2. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, una pregunta en el examen hay que poner enviar respuestas cada vez que terminemos una pregunta. Yo creo que sí. No he mirado muy bien, pero yo diría que sí. Listo. Entonces, bueno, hablemos de función exponencial. Listo. Entonces, pues una función exponencial es de la siguiente forma, ¿no? Entonces, sea a un número mayor o igual que 0. Entonces, bueno, digamos, podemos definir entonces una función exponencial. La función exponencial, digamos, con base a, que sería f de x igual a a la x, es lo que llamamos la función exponencial. Digamos, con base a. Con base a, ¿no? Habíamos hablado de estas funciones, ¿no? Entonces, pues recordemos algunas cosas que habíamos dicho sobre estas funciones. Digamos, si n es un número natural, tienes un entero positivo, digamos. Un entero positivo. Entonces, f de n es igual a la n, como habíamos dicho antes, pues esto era a por a n veces, ¿no? ¿Listo? A por a por a por a n veces. Si, digamos, a es de la forma 1 sobre n, de n un entero positivo. Perdón. Acá estoy diciendo las cosas males. Si el número x en el que voy a evaluar es 1 sobre n un entero positivo, entonces, pues, f de x es igual a f de 1 sobre n, y esto es a la 1 sobre n, que pues, como sabemos, esto es la raíz enésima de a. Y así, ¿no? Por ejemplo, si x es igual a menos n, donde n es un entero positivo, f de x es igual a f de menos n, que es igual a la menos n, que pues es 1 sobre a la n. Bien. Y bueno, en general, digamos, si x es un número racional cualquiera, digamos, si x es de la forma p sobre q, donde p y q son enteros,
pues uno también puede calcular la función, ¿no? F de P sobre Q es básicamente A a la P sobre Q, que uno lo puede, por ejemplo, ver como la raíz Q de A a la P. Bien. Y hasta ahí sabemos, digamos. O sea, yo en principio no tengo manera de calcular, en principio, por ejemplo, si X es un número irracional, ¿no? Por ejemplo, si X es raíz de 2, en principio, ¿qué significa entonces F de raíz de 2, ¿no? ¿Qué significa A a la raíz de 2? Pues en principio no hay una manera, digamos, tan sencilla como la habíamos definido para números racionales. Para números irracionales, como raíz de 2 o como pi, como este tipo de números, la exponencial no está definida directamente, ¿no? Digamos que la definición es un poquito indirecta. ¿En qué sentido indirecta? Pues uno cómo la calcula, pues básicamente uno lo que hace es ir aproximándola con números racionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es entonces aproximar raíz de 2 con números racionales. ¿Cómo puede uno hacer eso? Pues simplemente, pues uno, digamos, sabe que raíz de 2 es un número decimal que no es periódico, ¿no? Al ser irracional es un decimal no periódico. Entonces uno lo que hace ahí es ir truncando el decimal e ir aproximando entonces el valor de raíz de 2 con decimales truncados, ¿no? Como en la calculadora, es como ir tomando cada vez más y más y más cifras. Y claro, cada uno de esos decimales truncados, ese sí es un número racional. Entonces yo puedo ir aproximando el exponencial este, que quiero calcular, usando números decimales. Números, sí, racionales. ¿Me explico? Entonces, digamos, raíz de 2 es igual a ver, raíz de 2 si lo tengo por aquí. Bueno, es que el libro lo hace con raíz de 3, pero bueno. Entonces, a ver, déjenme, miramos cuánto vale raíz de 2. Aquí rápidamente. Digamos, con varios decimales, pues, para entonces, siento, raíz de 2 es 1.41, 42, 13, 56, 2, 3, 7, bueno, etc. Entonces, ¿cómo hago yo para aproximar a la raíz de 2? Pues, básicamente lo que yo empiezo es calculando primero a la 1, que ese sí lo sé calcular porque es un número racional. Luego a la 1.4, ese también es racional. Luego a la 1.41 y de así, lo voy agregando decimal por decimal. A la 1.41.4, 1.41.42 y así sucesivamente. Cada uno de estos pasos, fíjense que en cada uno de estos pasos yo puedo calcular. Yo lo puedo calcular sin problema porque en cada uno de estos pasos yo estoy elevando estoy calculando la potencia de un número racional. Entonces yo lo puedo calcular. Y entonces al final, pues, digamos, esta sucesión pues va a aproximar a la raíz de 2. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, o sea, no puedo calcularlo exactamente, pero yo puedo aproximarme tanto como quiera a la raíz de 2, simplemente tomando cada vez más y más y más decimales, ¿no? Y eso digamos que lo puedo hacer porque cada uno de esos decimales truncados es un número racional. ¿Bien? Entonces, esto simplemente es como para justificar un poco de cómo se define la exponencial de un número irracional. Entonces, lo que hago es aproximarlo a partir de racionales, simplemente. Bien. Pero bueno. Profe, tengo una pregunta sobre una de las propiedades. Dime. ¿Puedes subir un poquito, por favor? Me devuelvo un poquito, ¿sí? Sí, hacia arriba, sí. Ahí en eso. Listo. En la de si x igual a menos n, n es un número entero positivo. Sí. O sea,
O sea, me refiero, o sea, pero el menos sí se tiene que mantener, ¿no? Es que me confundo con menos n y número entero positivo. Sí, digámoslo, o sea, lo que trato de decir yo acá es que cómo se define para la función para números enteros negativos, ¿sí? Digamos, cómo se definiría, por ejemplo, para x igual a menos 5. Entonces, por eso le pongo menos n con n un entero positivo. Es solo para mostrar cómo se definiría en enteros negativos. Entonces, acá O sería... sea, el menos es como algo que se mantiene con un número entero positivo, se le pone un número entero positivo al frente. Sí, exacto. O sea, todo número negativo es menos un entero positivo, básicamente. Ok, ya entiendo. ¿Listo? Gracias. Ok. Sí, señor. Entonces sería a la menos 5, que es 1 sobre a la 5. ¿Listo? Bueno, entonces el punto de todo esto es decir que uno puede definir la exponencial para cualquier número real. ¿Listo? Entonces básicamente lo digo acá, digamos, finalmente, pues entonces todo esto es para decir, entonces la función f de x igual a la x es o está definida para todo número real. Para todo número real. ¿Listo? Para todo número real. Entonces, bueno, ya habíamos visto cómo eran las gráficas, ¿cierto? Y pues bueno, algunas propiedades de las funciones exponenciales que pues también ustedes conocen, digamos, de antes, ¿no? Propiedades. Propiedades de exponentes. Pues ustedes eso lo conocen de antes. Recordémoslos. Entonces, por ejemplo, que a la x más y es igual a la x por a la y, que a la x menos y. Cuando el exponente es negativo lo puedo pasar abajo. Entonces esto me queda a la x sobre a la y. Que a la x elevado a la y es igual a la x por y. ¿Cierto? Y que a por b a la x es igual a la x por b a la x. El exponente se reparte, ¿cierto? Bien. Entonces, hay algunas propiedades de la función exponencial. Veamos algunos ejemplos. Bueno, hay una constante acá especial que es el número de Euler. Este es la constante de Euler, que pues va a aparecer o se va a poder explicar un poco mejor de por qué esta constante es importante cuando veamos derivadas. Por ahora la defino simplemente. Entonces la constante de Euler es este número, lo denotamos por E, y es un número irracional que es 2,71, 82, 8, 18, 28. ¿Listo? Es la constante de Euler. Por ahora no hay no puedo yo darles una explicación muy convincente de por qué esa constante es importante. ¿Sí? Más adelante, cuando veamos derivadas, va a salir naturalmente una buena razón de por qué uno estudia la constante de Euler, y lo voy a escribir para los que ya han visto derivadas,
¿Cuál es la razón de estudiar la constante de Euler? Es que la función exponencial con esa constante al derivarla me da ya misma. Es la única que tiene esa propiedad. ¿Sí? Si no han visto derivadas, si no saben lo que significa esa comita que está de arriba, no importa, no se preocupen, más adelante volveremos sobre eso. Pero esa es la razón por la que uno estudia la constante de Euler. Y es porque la derivada de la exponencial con la constante de Euler, con esa base, pues, es ella misma. Esa es la razón. Bien, por ahora, pues, solo puedo decirles eso. Nada más. Fíjense que cómo es la gráfica de esta exponencial, pues, esa es igual a todas las demás, no tiene la misma forma. Tiene una forma similar y es, fíjense que como esta constante de Euler es mayor que 1, si ustedes recuerdan cuando estábamos hablando de gráficas, habíamos dicho que cuando la base era mayor que 1, la función tenía esta forma. ¿Sí? Entonces, básicamente esta es la gráfica, algo como esto. Digamos, cuando x es igual a 1, pues esta tiene que pasar por el número e. ¿Listo? Porque e a la 1, pues es e. Entonces, esa es la gráfica de la exponencial. Bien. Bueno, entonces ahora sí, hagamos un ejercicio. ¿Tienen ustedes alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno. Entonces, Profe, ¿de qué es la gráfica, perdón? esa es la gráfica de esta función de y igual a e a la x. Ok. Sí, de la exponencial con base el número de Euler. Listo. Entonces veamos un ejercicio. Ejercicio, esto es la sección 1.5. Hagamos, por ejemplo, ¿cuál hacemos? Hagamos el 18. El ejercicio 18. Entonces el ejercicio 18 me da una gráfica y me pide encontrar la función exponencial que le corresponde. Entonces me dan una gráfica. Entonces me dicen que la gráfica es algo así como esto. Algo así, digamos. ¿Listo? Me dice que pasa por este punto. O sea, dice que este es el punto 0,2 y pasa por otro punto, que es el punto 2, 2/9. ¿Listo? Pasa por esos dos puntos. Y lo que me piden, entonces lo que me dan la gráfica, ¿no? ¿Qué me piden? Me piden encontrar la función exponencial. La función exponencial f de x igual a c por a a la x, cuya gráfica está dada. Está dada. Entonces yo tengo que hallar la constante c. Fíjense lo que me está diciendo esto, es que la función es una constante por a a la x. Y la gráfica, me piden hallar, digamos, dos constantes, la constante c y la constante a. Bueno, fíjense que esto no es algo muy difícil. Fíjense que el punto 0,2 que me está diciendo, el punto 0,2 me está diciendo que f de 0 es igual a 2. Bien. Entonces, ¿qué significa esto cuando yo evalúo? Entonces, fíjense que esto es
Entonces, si yo sustituyo x por 0, fíjense que esto me da c por a a la 0. Y esto tiene que ser 2. Pero a la 0 es 1, entonces de ahí yo ya sé que c es 2. ¿Listo? Eso con el primer punto. Entonces, el primer punto me permite hallar el valor de c. El segundo punto me dice que entonces el punto 2,2 está. Eso lo que me dice es que f de 2 es igual a 2/9. ¿Qué quiere decir eso? Entonces lo que me dice es que si sustituyo x por 2 me da 2/9, es decir que c, vamos, aquí estoy nuevamente sustituyendo en esta función, pero yo ya sé cuál es el valor de c, entonces básicamente lo que yo sé es que 2 por a a la 2, estoy sustituyendo x por 2, me da 2/9. ¿Qué quiere decir? Entonces fíjense que el 2, este 2 se va con este 2, ¿cierto? Entonces me queda que a al cuadrado es igual a 1/9. Entonces, fíjense que como siempre para nuestras funciones exponenciales las bases son positivas, entonces ya de ahí yo puedo saber que a es 1/3. Saco raíz, pero solamente la positiva, ¿no? Estamos con funciones exponenciales. Luego, entonces eso me dice que la función es 2 veces a, 2 por, a ver, borremos esto. 2 por 1/3 a la x. Esta sería nuestra función. ¿Bien? ¿Es claro eso? No, profe, la verdad, yo sí me perdí aquí en esa parte, no son los demás. ¿En qué parte? En el segundo ejercicio. Lo de que F0 es 2, hace todo bien. Listo. Me perdí cuando llegamos a la parte del C. Ah, listo. Entonces voy a volverlo a hacer. Listo. Entonces borremos y volvemos. Listo. Voy a volverlo a hacer. Entonces, listo. Entonces yo usé el primer punto para hallar el valor de C. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué me dice? Eso me dice que la función hasta ahora, hasta acá, es 2 veces a la x. ¿Qué me queda por calcular? Me queda por determinar el valor de a. Eso es lo que me falta. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Yo debo usar el segundo punto, el punto 2/2, para encontrar el valor de a. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que el punto 2/2 esté en la gráfica? Eso quiere decir que si yo coloco a x como 2, el valor de la función es 2/9, ¿cierto? Entonces, lo que me dice es que el valor de la función en 2 es 2/9. Pero entonces yo ya sé cuál es la forma de f, ¿no? Pues ¿cómo es la forma de f? Es 2a a la x. Entonces, fíjense que ahora lo que voy a hacer es sustituir x por 2. Entonces, de acuerdo a esta forma de la función que yo ya tengo acá, ¿quién me da f de 2? Entonces, f de 2 me da 2 por a a la 2. Fíjense que estoy sustituyendo x por 2. Entonces, esto me queda 2 por a a la 2. Y esto es igual a 2/9. ¿Listo? Y entonces, de ahí, yo tengo ya es que despejar a. De esa última igualdad que tenemos ahí, yo tengo que despejar a. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le hago? Pues el 2 este 2 de acá arriba lo puedo cancelar con este, el de la derecha con el de la izquierda. Y entonces de ahí voy a sacar que a al cuadrado es igual a 1/9, ¿cierto? Y ahí sacamos raíz. Acá la raíz que me sirve es la positiva porque la base siempre de una exponencial es positiva. Entonces, a tiene que ser 1/3, que es la raíz de 1/9. ¿Está bien? ¿Es claro eso? Sí, profe, ya entendí, gracias. Listo. Profe, hay una pregunta. Dígame. Lo de la fórmula de fx igual c por a la x, ¿es estándar de la función exponencial o de dónde salió como esa fórmula? O esa función. Digamos, esa función nos va a aparecer en algunas aplicaciones, ¿sí?
ese tipo de funciones. Por ejemplo, cuando tenemos el crecimiento de una bacteria o el crecimiento de una población, o la población de una bacteria, pues ese tipo de las funciones que modelan ese tipo de problemas tienen esa forma, C por A a la X. Entonces, de ahí es que vienen esas funciones en esa forma. ¿Bien? Entonces el problema nos dice que está bajo esa función. Sí, o sea, digamos, el postulado es que la función tiene esta forma. O sea, digamos que eso no lo dan, eso es dado. Eso no lo dan. Y ya ahí lo que nos están pidiendo es a partir de esa forma de la función, encontrar las constantes. ¿Bien? Listo. Bien. Bueno, pues hagamos uno de estos de aplicación. Entonces, veamos el de 25 para que ustedes vean un poquito de esa parte. Entonces, hagamos el ejercicio 25. Estoy haciendo la complementaria hoy, que es día de teoría, pero bueno. Ejercicio 25 dice algo así como lo siguiente. Dice que bajo ciertas condiciones, la población de una bacteria se duplica cada 3 horas. Cada 3 horas. Supongamos que inicialmente hay 100 bacterias. Y entonces nos piden encontrar la población después de T horas. Sí, básicamente eso, y pues para unos valores específicos de T, por ejemplo, T igual a 15, T igual a 20. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo se hace esto? Entonces, básicamente la observación es la siguiente, y es que después de 3 horas, la población se multiplica por 2. Entonces, bueno, entonces, ¿qué sabemos? Bueno, entonces sea, digamos, P de T, la población, después de T horas. Entonces, ¿qué sabemos? Entonces sabemos que dice que la población inicial es 100 bacterias, o sea que la población en 0 es 100 bacterias. O sea, cuando empieza la medición, tenemos 100 bacterias. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces 3 horas después? Entonces dice que P de 3 dice que se duplica, entonces P de 3 es 200. Es el doble de lo que tenía antes, ¿no? P de 6, ¿cuánto será? El doble de lo que tenía antes, ¿no? Entonces 400. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, bueno, este 200 yo lo puedo escribir así. Yo lo puedo escribir, como, por ejemplo, como 2%. Este 400 yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 100. En general, digamos por acá, ¿qué pasa si yo pongo un número, entonces T cualquiera aquí? Bueno, entonces esperen que escribamos esto de esta manera para que escribámoslo así para que vaya apareciendo lo que necesitamos. Bueno, este 100 pues se puede escribir como 2 a la 0 por 100, ¿cierto? Este P de 3 lo puedo escribir como 1 por 3. Este P de 6 lo puedo escribir como 2 por 3. ¿Cierto? Entonces, como que básicamente lo que está pasando es que el número que sale de factorizar un 3, es el mismo número que aparece acá como exponente, ¿no? El 1, el 2, ¿sí? Digamos P de 9
va a ser, perdón, P de, así cada 3 horas, ¿no? Entonces P de 9 es el doble, o sea, 800, y esto pues va a ser entonces 2 a la 3 por 100. Pero 9 se puede escribir como P de 3 por 3, ¿no? Entonces este 3 es el que aparece acá como exponente. Entonces, ¿qué pasa en general? ¿Qué pasa en general con esto? Entonces, básicamente lo que uno puede decir es que si yo quiero calcular la población en un valor t, cualquiera, pues yo debo hacer aparecer un 3 siempre. Entonces, yo este p de t lo puedo escribir como p de 3 por t sobre 3. Y, básicamente, ese valor que acompaña al 3, o sea, este, es el que aparece como exponente del 2. Es decir, esto va a ser 2 a la t tercios por 100. Esa va a ser la función. La función va a ser p de t igual a 2 a la t tercios. O bueno, si quieren escribámoslo más bien así, escribámoslo como 100 por 2 a la t sobre 3. Bien. ¿Por qué t sobre 3? Porque se duplica cada 3 horas. ¿Sí? Se duplica cada 3 horas. Entonces de ahí es que sale el 2 a la t sobre 3. Bien. ¿Es claro esto? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cuántas bacterias habrán entonces después de 15 horas? Después de 15 horas. Claro, acá el t está en horas, ¿no? Después de 15 horas, pues P de 15, entonces va a ser 100 por 2 a la 15 tercios, o sea, 5. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto me da eso? Bueno, pues 320, ¿no? ¿Qué digo? 3200. 3200 bacterias. Y bueno, a 20 horas pues también dará ahí otro número, ¿listo? Entonces, para este tipo de problemas es que uno utiliza la función exponencial. Sirve para modelar el crecimiento de poblaciones en intervalos pequeños de tiempo, ¿no? Porque fíjense que si uno mira esto con un tiempo más grande, pues esta función se va a ir a infinito, ¿no? O sea, cuando t es grande, pues esto se va a infinito y pues uno sabe que la población de cualquier organismo vivo pues no puede irse hasta infinito, ¿no? Temas de que existen finitos recursos en el mundo, pues. Pero bueno, digamos que en intervalos pequeños de tiempo, no tan grandes, esto es un buen modelo para la población de una bacteria. Bien. ¿Es claro esto? ¿Una pregunta, comentario, duda, inquietud? Listo. Bueno, ahí hay varios ejercicios propuestos. Bueno, ahora que lo pienso, yo en la tarea no puse ejercicios exponenciales, entonces yo creo que, sí, yo creo que lo mejor es que este tema sí lo sacamos del quiz. O sea, el quiz va a ir solamente hasta compuestas, ¿listo? O sea, esta parte de exponenciales no lo vamos a incluir en este quiz. Bien. Entonces ahí le quitamos un temita, pues. Porque esta parte sí no la puse en la tarea. Listo. Entonces, bueno, ya habiendo hablado de exponenciales, hablemos un poquito de logaritmos en los 15 minuticos que me quedan. Hablemos un poquito de funciones inversas y de logaritmos. ¿Listo?
Funciones inversas y logaritmos. ¿Listo? Entonces, bueno, pues primero entonces definamos lo que son funciones uno a uno. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? La idea es básicamente que, digamos, si yo tengo la gráfica de una función, voy a pintarla así, una gráfica. Entonces, como que uno está tentado en pensar o en imaginarse la siguiente situación, y es que, ¿qué pasaría si uno cambiara los papeles de X y Y? Digamos, si X y Y cambian de papel, cambian de rol, digamos. Es decir, si yo graficara el Y en el eje horizontal y el X en el eje vertical, ¿cómo se transformaría la gráfica? Entonces, esta gráfica, esa grafiquita que yo pinté ahí, pues debería ser como algo así, ¿no? Como, si yo cambio el papel de X y Y, es como si yo reflejara la función respecto a esta recta, ¿no? Básicamente es como si yo cogiera la recta Y igual a X y reflejara la función respecto a esa recta. Entonces la curva, ¿sí? O la función debería ser algo así, ¿no? Si yo cambiara los papeles, ¿no? O sea, si yo cambiara, pues, los papeles de X y Y. ¿Cierto? Y al hacer ese proceso de cambiar los papeles de X y Y, realmente es lo que se llama calcular una función inversa. ¿Sí? Entonces, esta grafiquita que va a quedar acá, realmente es la función inversa de X. El problema es que no siempre al hacer eso, al hacer ese cambio de roles, lo que me da es una función, ¿no? Por ejemplo, vamos a otra gráfica, una gráfica que no sea, que sea un poquito más complicada que la anterior. Entonces, pensemos por ejemplo, pensemos en la parábola, y igual a x cuadrado. Entonces, y igual a x cuadrado. Entonces, es como cambiar entonces, bueno, digamos, tengo la gráfica en el plano cartesiano. ¿Qué pasa si yo cambio los papeles de X y Y ahí? Entonces, fíjense, aquí tengo la recta Y igual a X otra vez. Y entonces, cambiar los papeles de X y Y es como si yo reflejara la gráfica respecto a esa línea verde punteada que pinté yo ahí. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría si cambian X y Y de papel? Si yo cambio X por Y y por X, ¿cómo me queda la curva? Entonces, fíjense que la curva me va a quedar una parábola, pero que abre hacia el eje X, no hacia el eje Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema acá? El problema es que esa nueva gráfica que me quedó allá al cambiar los papeles de X y Y, esa no es función. No es función porque, fíjense que al trazar esta línea horizontal, esa línea vertical, perdón, corta en más de un punto. Entonces, eso hace que esta no sea función. No es función. Y eso, pues, lo que me dice es que realmente la función x cuadrado no tiene inversa. Bien. No tiene inversa. Entonces, ¿qué necesito yo para que una función, para la que, digamos, a partir de la gráfica, qué necesito yo para saber si una función tiene inversa o no? Entonces, fíjense que es como este criterio de la línea vertical, si yo lo traslado a la gráfica original, o sea, si yo me devuelvo, esa línea vertical se vuelve una línea horizontal. Entonces, esa anomalía lo que me da es que justamente acá, en la gráfica de la función, tengamos dos puntos que cortan una línea horizontal. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo una función va a tener inversa? Una función va a tener inversa si cualquier línea horizontal corta a lo más un punto. Claro, que fíjense que eso, al voltear la gráfica, me va a dar línea vertical y pues era el criterio que teníamos
para saber si una gráfica era función o no. Bien, entonces escribamos esa definición y ese criterio. Entonces, definición, una función es 1 a 1, o también se llama inyectiva. Inyectiva, si nunca toma el mismo valor 2 veces. Lo escribo en ecuación también. Nunca toma el mismo valor 2 veces. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, es decir, la f de x1 es diferente de x2 siempre que x1 sea diferente de x2. Bien, fíjense que la función x cuadrado no es inyectiva. ¿Por qué? Porque justamente este criterio de la línea horizontal me dice que no, porque me dice que si yo tomo este valor como x1 y este valor como x2, son dos valores diferentes, pero tales que las funciones me dan iguales. Al aplicar la función me dan igual en ambos. ¿Sí? O incluso lo puedo hacer acá más explícito. Fíjense que f de x igual a x cuadrado no es inyectiva. Porque, por ejemplo, f de 1 es igual a f de menos 1. Y pues 1 es diferente de menos 1. O sea, hay dos valores distintos para los cuales la función me da igual. Bien. Entonces por eso es que esa función no es inyectiva. Bien. Bueno. Entonces, ¿cuándo existe entonces la inversa? La inversa existe cuando la función es inyectiva. ¿Listo? Entonces acá, otra manera de expresar esta definición de ser inyectiva es con el criterio de la línea horizontal, que era lo que yo les hablaba hace un momento, ¿no? Entonces, digamos un criterio, se llama el criterio de la recta horizontal. Entonces, ¿qué dice el criterio de la recta horizontal? Dice básicamente que una función es inyectiva si sí, solo sí. Toda recta horizontal. Recta horizontal. Intersecta la gráfica. A la gráfica. En a lo más un punto. Toda recta horizontal intersecta la gráfica en a lo más un punto. Entonces, básicamente, ¿qué me dice eso? Eso me dice como que para que una función sea inyectiva, lo que tiene que pasar es como que la gráfica o siempre vaya subiendo o siempre vaya bajando. O sea, como que no puede subir y bajar, ¿no? Por ejemplo, fíjense que por ejemplo una curva como esta, una gráfica como esta, no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque fíjense que esta línea, por ejemplo, corta en 3 puntos. Bien. Entonces esta función no es inyectiva. ¿Listo? Una que sí es inyectiva, entonces, como les decía, alguna pregunta, se bajó el volumen. Acá, a ver. Espérenme a ver si puedo arreglar eso.
Sí, ya no se le escucha del todo claro. ¿Cómo me escuchan ahí? Por ahí. ¿Me escuchan mejor ahí o no? Bueno. A ver si ahí mejor o no. ¿No? ¿Un poco mejor? Listo. Listo, bueno. Entonces, sigamos. ¿Listo? Entonces, bueno, esta función que hay acá no es inyectiva, ¿listo? Pero una que sí lo es una gráfica que sea como siempre creciendo o siempre decreciendo. Fíjense que el problema en la gráfica anterior era esta parte donde bajaba. O sea, al bajar la función, digamos, iba subiendo y luego al empezar a bajar, ahí esa parte donde empieza a bajar es la que me produce que no sea inyectiva, ¿no? Aquí igual. Pues, bueno, digamos que pintemos una que sí sea inyectiva, pues, por ejemplo, algo que siempre vaya bajando, por ejemplo. Una curva como esa, una función que tenga esa gráfica sí es inyectiva, porque dice que toda recta horizontal que yo pinte lo corta en un solo punto. Entonces, esta función sí es inyectiva. Esta no es inyectiva, esta es inyectiva. ¿Sí? Básicamente porque todas las rectas horizontales la cortan en un solo punto. Bien. Bien. Entonces, bueno. Básicamente, entonces, cuando una función es inyectiva es que existe la inversa. Es cuando yo cambio los papeles de X y Y, que la gráfica sigue siendo una función. Entonces, ¿qué es la inversa? Entonces, definamos lo que es la inversa. Definición. Sea f una función inyectiva con dominio A y rango B. Listo, entonces tengo una función inyectiva con dominio A y rango B. Entonces, ¿cómo se define la inversa? Entonces, la función inversa f a la menos 1, la denoto así, f a la menos 1, tiene dominio. Entonces, como que cambian los papeles, o sea, el dominio de la primera se vuelve el rango de la segunda y al revés. Entonces, esta función inversa tiene dominio B y rango A. Y básicamente se define de la siguiente manera. Y se define. Y se define como. Básicamente, pues que f a la menos 1 de y es igual a x, sí y solo si f de x es igual a y. ¿Listo? Es decir, es como les decía yo, es como cambiar los papeles de x y y. Básicamente. ¿Listo? Esa es la definición de la inversa. Bien. Bueno, yo creo que no tengo más tiempo para explicar. Entonces, más bien dejemos ahí por hoy. Y la próxima, entonces, empezamos calculando algunos ejemplos y explicando un poco más esta parte. ¿Listo? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? No. Profe, esto tampoco entra en el quiz, ¿cierto? No. Vamos solo hasta compuestos, ¿listo? Hasta lo que vimos al principio de la clase de hoy, compuestos, y ya. Esta parte no entra en el quiz. A ver. Mati, come tú solito entonces, ¿sí? ¿Listo? Mi amor, sentadita bien.
Listo, muchachos, muchas gracias y nos hablamos entonces mañana. ¿Listo? Gracias. Muchas Gracias. Gracias. Bueno, que estén Gracias, bien. profe. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Gracias. 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 Profe, una Dígame, pregunta. dígame. Es que a mí en la página no me aparece ninguna tarea o ejercicio. ¿Qué hago ahí? Pero usted ya pudo entrar. O sea, sí le funciona Sí, el código y esto. sí, señor, yo ya puedo entrar y todo, pero entro y me llega de una vez a la página ahí que dice tareas, pero no me aparece nada. Qué raro. Déjenme ver, yo entro acá de una vez. Voy a compartir la pantalla a ver qué es lo que pasa. ¿Listo? De pronto es que usted no aparece o algo así. ¿Listo? Dice Nicole, ¿hay que entrar a las 12:30 a la clase o entramos de una vez a la 1 para el quiz? No, a las 12:30. A las 12:30 yo voy a hacerme clase normal media hora y luego ya el quiz. ¿Listo? Pero pues voy a hacer clase normal la primera parte. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a entrar aquí a WebWork. Entonces voy a compartir la pantalla y le voy a mostrar lo que a mí me aparece. A ver si es lo mismo que le aparece a usted. ¿Listo? ¿Listo, profe? A ver. Voy a poner aquí WebWork. Es que lo escribí mal, perdón. Bueno, entonces esto está cargando, listo. Entonces a mí me aparece algo como esto. Entonces yo me voy acá a 12:03:39. ¿Listo? Y acá me pide el nombre de usuario y la contraseña. Entonces yo meto mi nombre de usuario y la contraseña, a ver si me acuerdo cuál es. Listo. Y entonces aquí me deben aparecer estas dos tareas. Entonces la que está habilitada es esta. Dice que dice semanas 1 y 2. Y ahí pues usted le da clic y ahí le aparecen todos los problemas, que son 64 problemas. No sé. Ahí, profe, yo entro por el link que nos enviaste al correo, ¿sí? Sí. Eso me lleva de una vez ahí a que me mete el usuario y la contraseña. Lo meto y Sí. me deja entrar y entro hasta a la pestaña donde dice menú, cursos, tareas y todo eso. Y me lleva de una vez a la de tareas. Y Sí, ahí no me aquí. aparece nada. Digamos, acá donde está Sí. esta de tareas, si no le aparece nada. No, Espéreme no me a aparece ver. nada. Espéreme a ver si de pronto es que usted no está inscrito o qué es lo que pasa. O de pronto es que no tiene asignada. ¿Cómo es su código? 2019, 20900. Sí, mire, usted está aquí de primeras y la razón es porque no tiene asignadas las tareas. Entonces lo voy a asignar. Lo voy a asignar. A ver si lo puedo asignar. No, creo que eso no es acá. A ver. Editor de tareas. Sí, yo creo que era eso. Pero usted fue el que me escribió ayer también, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, es que lo inscribieron, pero yo no le había asignado la tarea. Entonces, por eso es que no asignar a todos los usuarios actuales. Listo. Listo. Eso es una. Ahora veamos la otra. Y ahora sí. Asignar a todos los usuarios actuales. Listo. Por favor, inténtelo ahora mismo y me muestra a ver si ahora sí le aparece. Si ahora sí le aparece la tarea. Sí, señor. Ya me apareció la tarea 1. Listo. Súper. Sí, era eso. ¿Listo? Listo. Y otra pregunta. ¿El quiz de Dígame. mañana va a ser preguntas abiertas o cerradas? De selección múltiple. No, mentiras. No. Pueden haber de selección múltiple y pueden haber abiertas también. Pero en las abiertas. abiertas, ¿es escribir el resultado o toca enviar el procedimiento? No, es escribir el resultado solamente.
Ah, ok, porque pues si tocaba enviar el procedimiento, pues quería saber cómo se enviaba. No, por ahora no. Solamente la respuesta. ¿Listo? Ahí en la Ok, plataforma. Listo, ¿Listo? muchas gracias. Bueno, que esté muy bien, Julián. Gracias igualmente.